Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, esta va a ser probablemente la última clase a propósito de cinemática o eventualmente complementar ya con ejercitación, habiendo ya explicado todos los temas desde el punto de vista de teoría. Desde el ejercicio que dejamos, los que yo resuelvo, por supuesto, el resto se complementa con la clase que ustedes tienen interactiva, como siempre. Estoy retomando el ejercicio a nivel del ejercicio número 20, ahí tienen el enunciado, tratándose de un automotor que recorre con velocidad uniforme a una distancia de 300 kilómetros. Remarcar siempre, prestar atención a cada término del enunciado que nos orienta, o si no, al contrario, nos desorienta si no prestamos la suficiente atención. Es esencial lo que ya conocemos, ¿no? Velocidad uniforme. Está hablando de un rectilíneo uniforme. Distancia, 300 kilómetros, en un determinado tiempo. Si la velocidad aumentara en 25 kilómetros por hora, tardaría 2 horas menos en recorrer el mismo camino. Todos datos esenciales. Ambos vehículos, el vehículo va a recorrer una misma distancia, el mismo camino, teniendo diferencias de velocidad y a su vez lapsos distintos, tiempos invertidos diferentes, ¿no? Entonces todo ese resumen del extracto que uno saca del enunciado es lo que tiene que utilizar en el camino para encontrar el resultado, ¿no? Para resolver. Entonces ahí yo te muestro, señalo, ese resumen. El rectilíneo uniforme son los 300 kilómetros, un mismo camino. Cuando yo pongo A y B, se trata de las dos situaciones del mismo vehículo cuando tiene primero una velocidad determinada y luego, como te dice, si la velocidad aumentara a 25 kilómetros, una segunda velocidad, le pones número, letra, lo que se te ocurre. Velocidad del mismo comienzo, la misma velocidad del comienzo, con más 25 kilómetros por hora. ¿No? Hasta ahí lo gráficamente expresable. Volvemos a lo mismo, la velocidad de A, la velocidad de B, velocidad de A más 25 kilómetros por hora, y ahí agregamos también la relación de tiempos. El tiempo de B va a tardar 2 horas menos, es el tiempo de A menos 2 horas, porque al aumentar su velocidad te dice que tarde, esos son los datos fijos que uno tiene que utilizar. Y lo mismo que dijimos antes, el mismo camino, significa que a su vez, fíjate, tenés velocidad con una expresión, el tiempo y también la distancia. Están los 3 datos que vos tenés que extraer de ese enunciado. La distancia de A en uno y otro modelo de velocidad recorre la misma distancia. Y la pregunta que te dice, ¿cuál fue el tiempo empleado? Entonces, yo te decía desde el comienzo los problemas denominados de alcance, encuentro, etcétera, etcétera. Acá no es exactamente un alcance de encuentro, sino que le ocurre al mismo vehículo que no alcanza a nadie, sino tiene una performance diferente. Pero sí te sirve para hacer el resumen que acabamos de hacer y para tener un camino a transitar. Y dirigido a lo que te empezaba a decir, siempre que vos sustituyas la distancia, si tiene elementos para hacerlo, datos para hacerlo, te va a ser el más fácil de todos. Tenés que señalarte, acomodarte al tipo de movimiento, rectilíneo uniforme, la distancia A igual a la distancia B, velocidad por tiempo. En el caso A y en el caso B, la distancia, tenés que tener un dato ya definido, te lo da 300 kilómetros, es igual a la velocidad B, acá la adecuación de los valores. La velocidad de A es velocidad de A más 25, por el tiempo que ocupa, en el caso B, que el primer tiempo menos 2 horas. Entonces de ahí está todo el secreto. En esta primera parte que uno extrae, hace una síntesis de lo que le propone el ejercicio, y cuando uno tiene la posibilidad de encaminarse en el recorrido de resolución, ¿no? Bueno, lo que ya dije recién, ahora sustituyo propiedad distributiva, velocidad de A por tiempo de A, más
velocidad de A por -2 velocidad de A, 25 por tiempo de A más 25 tiempo de A, 25 por -2, -50, etc. Porque es distributiva. En muchos casos voy a abreviar eso porque simplemente mencionarlo, vos lo estás viendo y tenés que saberlo hacer. A esta altura no habría que demorarse en eso, ¿no? Entonces acá lo que hice, sustituyendo velocidad de A, creo que distancia de A, bueno, es la única distancia, son 300 kilómetros. Eso me permite cancelar los dos miembros cuando las cifras son iguales y están precedidas del mismo signo, acordate de ese detalle. Te queda 0, la igualación, menos la velocidad más 50. ¿eh? Entonces, simplemente lo que quedó luego de hacer la cancelación de 300. Y te vas a encontrar con que tenés dos incógnitas, velocidad de A y tiempo de A. ¿Qué haces cuando tenés que tratar de quedarte con una incógnita? Para poder adecuar las fórmulas respectivas. Tenés que llegar obligadamente a una incógnita. Entonces, ¿qué hago con velocidad de A? Hay que tener los elementos. Como has retenido un informe, velocidad, distancia sobre tiempo. Entonces, distancia de A sobre tiempo de A. Entonces, ya introduces el tiempo de A, que lo tenías propuesto en la ecuación, y vamos a ver de qué manera, no va a ser difícil, vamos a liberarnos de distancia de A y me va a quedar únicamente el tiempo, que es la incógnita. ¿Cuál es el tiempo empleado? Completado esa sustitución, velocidad de A negativa, distancia de su tiempo de A, más 25 tiempo de A, etc. menos 50. Entonces es una suma de fracciones, sacas el común denominador, que es tiempo de A por 1, tiempo de A, dividido menos tiempo de A, hacemos la resolución, dividido tiempo de A te da 1, por lo tanto es 1 por 2 distancias de A, signo negativo, menos 2 por 300, menos 600. Sigo con que estás dividido, ahora dividís tiempo de A por 1, te queda tiempo de A multiplicar por 25 tiempo de A, 25 tiempo de A al cuadrado, por menos 50 tiempo de A. Resolver la fracción. Luego multiplico el denominador por el primer miembro, que es 0, y te da 0. Te queda menos 600 más 25 tiempo de A al cuadrado, menos 50, y ya está. Una sola incógnita y además elevada al cuadrado y elevada a la primera potencia. Y un término que no tiene incógnita. Quiere decir que tenés una ecuación cuadrática del modelo incompleto con la ausencia, perdón, nada de ausencia. Tenés un modelo de la completa general, donde tenés ordenada, tenés el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Más allá de la denominación, estás vislumbrando que el resultado es utilizar tu calculadora para encontrar el tiempo. El tiempo de A, que es cuando tiene una velocidad determinada, te da 6 horas, y el tiempo de B son 2 horas menos, 4 horas. O sea que para contestar lo que propone el enunciado, ¿cuál fue el tiempo empleado? Entonces, los tiempos podría haber preguntado, que es 6 horas en el primer caso, que sacamos las 6 horas de resultado para el tiempo de A, y 4 horas en la situación B, que es la opción C. Muy importante el ejercicio. Es un ejercicio donde vos tenés que poner en práctica la capacidad de síntesis que tenés que ir adquiriendo cuando lees minuciosamente, cuando lees comprensivamente el enunciado y trasladás esos datos enunciados a una síntesis de datos a utilizar asociados, no te olvides, al tipo de movimiento. Acá el movimiento era uno solo, nada más que lo que hacías es cambiarle datos de la velocidad a los términos, pero el movimiento seguía siendo el mismo, ¿no? Rectilíneo uniforme. 21. Todos estos son los ejercicios, como les he comentado tantas veces, que lo que uno hace es establecer modelos metodológicos. Nunca son idénticos. Pueden serlo, pero es más que nada una excepción eso. Pero sí, las modalidades es lo que se repite. Entonces uno está sensibilizado porque ha trabajado suficientemente. Pero eso tiene que hacerlo tantas veces hasta que a vos te surja espontáneamente, no por memorización, sino por
comprensión. Un avión avanza con velocidad constante, 21, y realiza un viaje de 360 kilómetros en línea recta y realiza ese camino en línea recta. Y recorre de regreso, te está diciendo que se vuelve, obviamente. Una distancia de 120 kilómetros. Déjame que utilicemos el gráfico. Esto que yo te señalo con vectores, realiza 360 kilómetros, en un sentido cual que sea, no tiene importancia, y de regreso 120 kilómetros. La duración total del vuelo son 6 horas, pero asocia con ello, si a la ida encuentra un viento constante a favor, en el mismo sentido que el vehículo, de 40 kilómetros hora, y al regreso persiste dicho viento, quiere decir, cuando regresa, su velocidad son 40 kilómetros por hora, pero en sentido contrario, porque el viento, perdón, no te dije, es decir, 300 en línea recta, perdón. Ya a la vuelta tienes la velocidad del viento en sentido contrario. El viento sigue teniendo la dirección hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, el vehículo propiamente dicho. Y justamente lo que pregunta, ¿cuál es la velocidad propia del avión? O sea que tenés datos para que vos puedas determinar, en definitiva, cuál es la velocidad propia del avión que da lugar a ese tipo de recorrido. Entonces el tiempo total te lo da como dato 6 horas. Pero ese tiempo está conformado por tiempo de ida más tiempo de vuelta, que no van a ser iguales, porque no va a tener igual ni la distancia recorrida, a la ida son 360, a la vuelta son 120, y además la velocidad que va a tener el vehículo como consecuencia de tener el viento a favor en un tramo y viento en contra en el otro, van a ser diferencias. Entonces, como vos conoces el tiempo, conoces el tiempo total, que son 6 horas, pero tenemos esas variaciones entre las distancias y las velocidades, vas a hacer el cálculo propuesto para la ida y la vuelta, eso es lo que te he puesto, cada ida y vuelta. Distancia a la ida sobre velocidad a la ida es la velocidad propia del vehículo, que es la velocidad, acá yo te he puesto, del avión más velocidad del viento, esa avión más velocidad del viento, 360 a la ida, kilómetros, es la velocidad que no conocemos, más 40 kilómetros por hora, por estar a favor a la ida. El tiempo de vuelta, distancia a la vuelta, pues que es diferente, y la velocidad es la velocidad del avión, pero con la velocidad del viento en contra, menos velocidad del avión, 120 al recorrido, velocidad a averiguar, menos 40. Si te das cuenta, vamos teniendo una sola incógnita. Ahora tenemos que terminar de sustituir los 6 horas. Distancia, y ahora tiempo, este valor que hay acá, ¿no? Como acordate que te dice, realiza un viaje de 360 kilómetros. ¿No? Entonces vas a sustituir acá, cuando tienes esta cantidad, 360 kilómetros dividido, eso es acá, perdón. Distancia al aire a 360 kilómetros sobre los valores de velocidad del avión más 40. Y a la vuelta lo mismo, ya te lo dije, ¿no? Y ahora sustituyo, lo que hago es sumar esto que tienes acá, déjame que no diga pavadas, está bien. Bueno, esto que tienes acá, que vas a sumar para tener los dos tiempos sumados, distancia, tiempo a la ida y tiempo a la vuelta, esos dos valores que vas a sumar acá, tenés esos dos componentes, esos dos términos que conforman la suma, entonces tenés que buscar un común denominador para hacer una suma de fracciones. Y ahí tenés el dato particular de que es el producto de una suma por una diferencia. Entonces yo te hago acordar lo que es la particularidad de factorización, que es una diferencia al cuadrado, el producto de una suma por una diferencia, que se resume como velocidad al cuadrado menos 40 al cuadrado. Entonces tenés que dividir por cada término
ese término denominador dividido velocidad por 40, te queda el otro término. Entonces vos tenés que hacer 360 que multiplica, al haber dividido por la suma te queda la resta, velocidad de A menos 40. Más ahora divides por la resta, te queda la suma, 120 por velocidad de A más 40, que es la suma de fracciones, con esa particularidad que tenés que dividir un denominador al cuadrado por cada uno de estos términos del denominador individual elevado a la primera potencia, es eso. Dicho esto, tienes que resolver y encontrar la velocidad, te va a quedar una de ellas. Ha quedado factor común la velocidad de A, por supuesto. Entonces pasás el denominador como en el caso anterior, multiplicando al primer miembro, te queda esa expresión, y acá factorizás, es decir, desarrollás la propiedad distributiva, 360 velocidad de A, menos 40 por 360, ese número 120 velocidad de A, más 120 por 40, 4.800. Acá tenés que hacer el producto 6 velocidad de A al cuadrado, menos 6 por 40, que son 9.600 negativo. Y si vos te fijas, aquí el segundo mismo tenés 360 velocidad de A y tenés menos 14.400, más 4.800 van a terminar en ser menos 9.600. Vas a tener en el segundo miembro 360 velocidad de A, más 120 velocidad de A, 480 velocidad de A, menos esta suma algebraica, menos 14.400, más 4.800, menos 9.600, que tenés la misma expresión en ambos miembros de igualdad que te permite cancelarlo y te va a quedar C velocidad de A al cuadrado, pasás al primer miembro, menos 480 velocidad de A. ¿Por qué lo hago? Porque tenés una incógnita elevada al cuadrado, tenés una ecuación cuadrática, tenés que igualar a cero, tenés que dejar el término cuadrático siempre con signo positivo, entonces pasás restando 480 velocidad de A. Esa es la expresión igualándola a cero, y pues sabés que este es el tipo donde está faltando el término independiente. Su forma de resolverlo es menos el coeficiente del término cuadrático, el coeficiente del término lineal, menos b sobre a, menos b, que es menos de la expresión algebraica y el valor individual de menos 480. Entonces tenés menos menos dividido 6, dividido a, y eso te da 80. Así que la velocidad de A es 80 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad propia? Perdón, es la velocidad del avión, 480 kilómetros hora. Es un ejercicio para verlo más de una vez hasta que uno se familiarice totalmente, termina de entenderlo y ser capaz de reproducirlo razonando. Estamos en condiciones de trasladar los movimientos uniformemente variados a casos particulares que se utiliza bastante, porque son ejemplos reales y de uso permanente, que son la caída libre de un cuerpo en el vacío, la caída libre, así se denomina, si no es una repetición de la particularidad. Caída libre y tiro vertical. El primero es un ejemplo, la caída libre de un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración de la gravedad. Cuando tirás verticalmente un cuerpo hacia arriba, también es una situación con una aceleración conocida, nada más que es sentido contrario. La aceleración de ese movimiento retardado, cuando arrojas verticalmente hacia arriba un cuerpo, la aceleración con sentido contrario al movimiento original y genera un movimiento retardado, es el tiro vertical. Esto que yo lo tengo acá resumido, que es lo mismo que te voy diciendo. La caída libre, eso es libre, por eso te decía que es una repetición decir libre en el vacío, porque libre significa sin la interposición de atmósfera, vacío, ausencia de atmósfera. No confundir con otra cosa. Vacío es la ausencia de atmósfera. Solamente eso, no otra cosa. Que por ahí se le atribuye a la ingravidez. No, no existe ingravidez. No en nuestra atmósfera, sino la ausencia de ella, de la atmósfera, para que eso sea un movimiento de la caída libre, uniformemente acelerado, con la gravedad que ya conocemos,
todo lo demás que te dije te lo acabo de repetir, todos los cuerpos caen libremente al vacío, y una particularidad que es para caracterizar ese movimiento, le ponemos la aceleración. Hay que recordar que acá, como caen los cuerpos en el vacío, con esa aceleración, todos los cuerpos caen con la misma aceleración. No interesa el tamaño, la forma, la masa, todos caen con la misma aceleración, porque al no haber rozamiento, no puede cambiar la aceleración, no tiene razón de ser. Entonces todos caen con la misma aceleración, 9,8 metros por segundo al cuadrado, y lo que va a cambiar depende de la altura de la que se le deja caer, la velocidad que adquiere está a un nivel de referencia, suponte el piso, ¿no? La velocidad con que llega a ese nivel de referencia y el tiempo que utiliza para caer de diferentes niveles. Eso es lo que va a cambiar, pero lo que es constante, inevitablemente, la aceleración. El tipo de movimiento, que puede ser que el cuerpo caiga libremente sin velocidad inicial, o que se le dé un impulso hacia abajo, no cambia el tipo de movimiento, ¿me entienden? Si no cambia la característica de la aceleración, es lo mismo, nada más que en un caso tiene velocidad inicial y en otro caso no tiene velocidad inicial, ¿verdad? Y las ecuaciones, las fórmulas son el movimiento uniformemente acelerado, no cambia absolutamente nada, absolutamente nada. Si acá, para mostrártelo con alguna particularidad, es el tiro vertical, que es el ejemplo particular de rejar un cuerpo verticalmente, también sin atmósfera, ¿no? Con una determinada velocidad inicial, y eso llega hasta una determinada altura, que se detiene instantáneamente. Velocidad inicial, la de lanzamiento del cuerpo, la velocidad 2 hasta llegar a la altura máxima en un tiempo que también se denomina tiempo máximo. Y una vez que regresa a esa misma altura hasta el nivel de referencia en el cual fue lanzado, lógicamente la velocidad, el módulo de la velocidad es el mismo. El módulo. Porque esta velocidad no es igual a esta, V1', porque tienen sentidos contrarios. Mismo módulo, dirección, pero sentido contrario. El movimiento es un movimiento en el ascenso, por supuesto, en el tiro vertical propiamente dicho, es un movimiento uniformemente retardado. La aceleración está en sentido contrario a la velocidad que genera el movimiento. Por lo tanto, esa velocidad final es la inicial más gravedad por tiempo o menos, en este caso por ser retardado, menos aceleración por tiempo. Ya ponemos directamente la aceleración que participa, que es la aceleración de la gravedad. Es la fórmula del movimiento uniformemente retardado. Velocidad inicial más aceleración por tiempo, velocidad inicial menos gravedad por tiempo, si es retardado, ¿no? Como la velocidad final en la altura máxima, las comparaciones se hacen a nivel de la altura máxima, donde demora un tiempo que se denomina de esa manera. Por tanto, la velocidad final en ese tiempo de la altura máxima, la velocidad final llega a cero y tenés la expresión que resta en la altura máxima. No tengo que decir más nada, no tengo que decir para nada ningún cambio. Y si vos despejas la velocidad inicial, es igual a la gravedad, pasando al segundo miembro, ¿no? La velocidad inicial te queda de esta manera, que gravedad por tiempo, y de ahí despejas el tiempo, que es el tiempo que emplea el cuerpo en llegar a la altura máxima, el tiempo máximo. Entonces, el tiempo despejado de esa igualdad, que se denomina tiempo máximo en esa altura, es velocidad inicial sobre gravedad. Entonces, cuando vos quieres calcular, ya tenés el tiempo máximo. Ahora tendrías que calcular la altura máxima, que se logra en base a ese tiempo máximo. Entonces colocas la fórmula, velocidad inicial por tiempo menos gravedad por el tiempo. Te tengo que repetir que es velocidad inicial por el tiempo máximo menos gravedad por el tiempo, porque estamos hablando de la distancia que se utiliza, se cubre hasta llegar a esa altura. Y acá, como el tiempo máximo vos lo conoces, y velocidad inicial sobre gravedad, pone velocidad inicial por velocidad inicial sobre gravedad. Veo en el medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero ese tiempo es el tiempo máximo elevado al cuadrado, que es velocidad inicial al cuadrado sobre el cuadrado. Este término elevado al cuadrado. Entonces, si te fijas,
Acá tienes velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad, y acá tienes lo mismo, porque cancelas gravedad con gravedad al cuadrado, te queda velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad, porque esto es velocidad inicial elevada al cuadrado sobre gravedad, menos un medio de velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad, una vez que cancelaste gravedad lineal con cuadrática. Te va a quedar en definitiva como síntesis altura máxima, esa altura, la altura máxima, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad, que es un medio de la gravedad, o dividido 2 gravedad, que es lo mismo. Entonces tenés las dos fórmulas, mirá, tiempo máximo y altura máxima. No te olvides, eso es lo que vas a usar, pero entendiendo cómo se obtiene, porque estás aplicando los conceptos generales de movimiento uniformemente retardado a un tiempo particular, que es a partir del tiempo máximo, cuando ello deduces la altura máxima. En el folleto tienes, en el camino del desarrollo del tema, esto que estamos haciendo, tienes ese ejemplo. Ese ejemplo, dice ejemplo. Yo te lo pongo ahí, tiro vertical. Ejemplo se refiere a eso, no tiene número. No es de la parte de trabajo práctico. Se lanza una piedra hacia arriba, desde la parte superior de un edificio. Eso es esencial. Cada vez que te den un dato de ese tipo, tenés que acordarte cuál es el punto de partida, el sistema de referencia, el nivel de referencia. La referencia es esa posición, desde la parte superior del edificio, esa parte, que está respecto al piso. Déjame que un poco porque no alcanzo ni a leer. Son 50 metros, que no sé si lo vamos a usar, fíjate, pero sí que su velocidad inicial son 20 metros por segundo, y llegan hasta la altura máxima, un tiempo máximo y una altura máxima determinada. Veremos qué nos preguntan, no me quiero adelantar. Se lanza hacia arriba desde la parte superior del edificio con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Fíjate la particularidad con que dan los datos. Tiene 50 metros de altura. Yo no sé si lo vamos a usar, yo porque conozco el ejercicio, pero te estoy anticipando, ojo, sí, va a usarlo si las preguntas requieren de su uso. Y la piedra pasa precisamente a un lado de la cornisa, como muestra la figura. Leo del corrido. El edificio tiene 50 metros de altura y la piedra pasa precisamente a un lado de la cornisa, como muestra, te está diciendo esto, que al tirarlo verticalmente llega a la altura máxima, y cuando regresa pasa por un costado de la cornisa, esa parte superior del edificio. O sea que vos te está haciendo entender que tiene una velocidad de partida, llegada a la altura máxima, y luego vuelta, como muestra el gráfico original que yo te mostré recién, al mismo nivel de lanzamiento, al nivel 0 de lanzamiento, que va a tener el mismo módulo de velocidad, como te decía recién, a ese nivel con sentido contrario. Determinar tiempo máximo y altura máxima. Tiempo máximo, velocidad inicial sobre gravedad. No tengo nada particular. 20 metros por segundo sobre la gravedad. Y eso da 2,04 por segundo. Acá aplicar las dos fórmulas básicas que vimos recién en su deducción. La altura máxima, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. 20 al cuadrado, 20,4 metros. Tienes dos datos. El tiempo que tarda en llegar desde el nivel de lanzamiento hasta la altura máxima, 2,04 segundos. La altura máxima, 20,4 metros. De ahí hacia arriba, 20,4 metros. Sigo leyendo las preguntas. Tiempo necesario para que regrese al nivel de lanzamiento. Y si tiene que regresar al nivel de lanzamiento, C es el doble tiempo. El mismo tiempo que insume en subir es el tiempo que gasta para llegar al mismo nivel. O sea, 2 veces el tiempo máximo. 2 por el 204, 408. Sigo. D, y la velocidad de la piedra en ese instante. Para que regrese al nivel de lanzamiento. Y la velocidad que tiene la piedra en ese momento. Entonces, bueno, es eso. ¿Qué velocidad va a tener? Esto.
Velocidad final igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. ¿Qué velocidad tiene el lanzamiento? 20 metros por segundo. Menos gravedad por tiempo. Menos 9,8 por tiempo. Ojo con esto. El tiempo máximo déjame que te muestre algo, déjame que vea algo, que no diga pavadas, porque me parece que me estoy pasando a la otra cuestión. Sí, estoy explicando con otra resolución que no tiene nada que ver. Estamos acá. Tiempo necesario para que regrese al nivel de lanzamiento. Eso que tenés ahí, el C, es el 408 y el D, eso creo que me pasé de listo. La velocidad de la piedra en ese instante es. La velocidad es la misma que teníamos acá. La velocidad que tiene... no la teníamos, perdón. No digo nada. La velocidad no la teníamos. Sí la teníamos. La velocidad de lanzamiento es 20 metros por segundo. Es la misma velocidad, pero con el signo contrario. 20 metros por segundo en sentido negativo. ¿Está bien? Eso es el D. Punto. La única particularidad que en lugar de poner más 20, ponemos menos 20 por el sentido del vector, porque es descendente. Lo distinto que tiene para que uno reflexione y se fije que tiene que ser la posición, velocidad y posición de la piedra a los 5 segundos. Ahora te da un tiempo X, que ya sobrepasa el 408, o sea, pasa más allá del doble tiempo máximo que el 408. Quiere decir que está más abajo del nivel de referencia. Te está preguntando si hasta acá demoraba 408 en subir y bajar. Los 5 segundos el móvil está más abajo y te pregunta para ello la velocidad y la posición al cabo de 5 segundos. Entonces ahí usar la fórmula respectiva, tanto de velocidad en un movimiento uniformemente retardado, rectilíneo uniformemente retardado, como la distancia. Fíjate, estas son las dos fórmulas para contestar esa pregunta que tiene dos preguntas incluidas. La velocidad al cabo de 5 segundos, cuando vuelve, perdón, al cabo de 5 segundos. ¿Por qué dice cuando vuelve? Porque cuando vuelve, para llegar al nivel de referencia, tiene 408, y 6 segundos lo está pasando. Y el otro, la distancia que recorre, cuando pasa o transcurre ese lapso. Fórmula, velocidad, uniformemente retardada. Velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Velocidad inicial 20, la gravedad 9,8 por el tiempo 5, menos 29 metros por segundo. Claro, es la velocidad que tiene descendiendo al cabo de 5 segundos. Distancia 2, igual, movimiento uniformemente retardado, velocidad inicial por tiempo, menos medio de gravedad por tiempo cuadrado. Que es la famosa ecuación posición-tiempo, que no nos tiene que resultar para nada extraño, por eso estoy remarcando la nominación. Entonces, la altura 2, la posición 2, 20, velocidad inicial por el tiempo, 20 segundos, 5 segundos, menos medio de la aceleración, por el 5 al cuadrado. Eso es menos 22,5, está acá, a ese nivel. Y fíjate, te decía al comienzo, porque conozco el ejercicio, por supuesto, que el 50 metros no participó para nada. O sea que simplemente estaba como referencia, pero no hizo falta incluirlo en los cálculos. Menos 22,5, que significa que esa cantidad que tiene recorrida, que antes, ¿te acuerdas que la altura máxima era 20,04? Respecto del 0, nosotros estamos debajo del menos 22,5 metros. ¿Me siguen lo que digo? Bueno, muy bien. Vamos al número 22, otro ejercicio importante. Déjame ver, porque tengo lector de intención. Esperemos que sí. Vamos a este ejercicio. Un objeto cae libremente, dentro del tema que estamos viendo, cae libremente y a 10 metros del piso, del suelo, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. Fíjate lo que propone, ¿no? Esa particularidad. No te dice de dónde por ahora. A 10 metros del suelo.
cuando está cayendo y está a 10 metros del piso, está en ese nivel 10 metros del piso, tiene una velocidad de 10 metros por segundo. A ese nivel su velocidad es 10 metros por segundo. Obviamente tuvo una velocidad inicial que nosotros desconocemos, pero que inicialmente fue cero, porque se deja caer libremente. Es decir, que cayó dejándoselo caer, y cuando está a 10 metros del piso ha alcanzado esa velocidad de 10 metros por segundo. Descontando, despreciando la fricción del aire, como siempre, se cumple todo lo siguiente. Primero, partió de una altura de 15,1 metros. O sea, ¿cómo me manejo para eso? Primero, caída libre, la aceleración que ya conocemos, la velocidad inicial es cero, obviamente se dejó caer el cuerpo. Y la velocidad de 2 tiene 10 metros por segundo, lo que acabo de decir, la aceleración es la que conocemos. Si la pregunta es desde qué altura se dejó caer, una posibilidad, porque es una caída libre, es un movimiento uniformemente acelerado, con velocidad inicial igual a cero, conozco la aceleración, conozco la velocidad que ha adquirido, por lo tanto mi incógnita es únicamente la distancia. Entonces la fórmula sencilla que está, es decir, no es la única fórmula. Pero en este caso, ya te voy a mostrar la otra posibilidad, nada más que requiere de tiempo, y acá no te hace falta, velocidad cuadrada igual 2 distancias por aceleración. Velocidad cuadrada es igual a 2 alturas, ¿no es cierto?, por la aceleración de la gravedad. Y de ahí sacas la altura, que es la pregunta que te formula. Partió de una altura de tanto. Entonces tenés 2 alturas por gravedad, despejas la altura, pasaje de término, velocidad cuadrada 10 al cuadrado, dividido 19,6. Eso te da 5,1 metros, que es la respuesta que propone, que está bien. La otra opción que tenías es que hubieses usado la fórmula también aplicable a caída libre de distancia. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Te ubicas? Lo único que tenías que previamente calcular el tiempo de caída, que no era un problema, lo podías hacer. Nada más que no lo tenías hecho. Bueno, entonces el tiempo, raíz cuadrada de distancia sobre aceleración, lo podría haber calculado. Pero acá es más directo, son igual, el resultado no cambia nada. Y sacaste que la altura a la que cae para adquirir esa velocidad de 10 metros por segundo es de 5,1 metros. Luego te pregunta, tarda en caer aproximadamente unos 75 segundos. Entonces, lo primero que te está planteando es que cuánto tarda en caer. Déjame, tarda en caer aproximadamente, ojo con eso. Lo que tarda en caer, claro, hasta que llega al nivel cero. Bueno, ¿y qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Volver a leer el enunciado. El objeto cae libremente y a 10 metros del piso tiene lo que calculamos recién. ¿Qué es lo que calculamos? Que su altura a la cual medías esa velocidad de 10 metros por segundo tiene 5,2 metros. Pero cuando te pregunta la segunda, es la tarda en caer hasta dónde. Tarda en caer hasta dónde. Y tarda en caer hasta el final, hasta llegar al piso. Entonces, tenés que hacer que la altura total son los 5,1 metros de esa circunstancia, los primeros datos, más los 10 metros por debajo. Entonces, tenés que tomar en cuenta que la distancia total son 15,1 metros. ¿Me entiendes? Entonces, el tiempo que tarda en realizar esa caída, con un movimiento realmente acelerado, cayendo de cero, distancia menor por tiempo al cuadrado, tiempo raíz cuadrada de 2 distancias sobre aceleración, raíz cuadrada del exponente. Entonces tenés 2 por 15,1, que es la particularidad de entender eso. Tarda en caer hasta dónde, y hasta donde puede, que es el piso. Entonces tenías que sumar el 5,1 más el 10 metros que todavía faltaba por recorrer. 1,75 segundos, que también es correcto. La velocidad final, ¿cuál es la velocidad final? Es una caída libre. Entonces estás en C, es aceleración por tiempo, que es gravedad por tiempo, 9,8 por el 1,75 segundos que acabas de averiguar. Eso te da 17,2 metros por segundo. Luego, a los 10 metros de altura, la aceleración vale tanto. Sí, la aceleración es única. A los 10 metros de altura, a los 15, a los 30. Te digo una referencia para que no te compliques nunca con eso. Mientras el cuerpo cae libremente, la aceleración y la gravedad, uno
va a hacer cálculos diferenciales más adelante, es decir, de mayor detalle, cuánto vale la aceleración si me alejo tanto del centro de la Tierra, la superficie de la Tierra. Eso es cierto, pero para distancias que no superen el radio de la Tierra, que son 6.400 kilómetros, respecto a la superficie de la Tierra, se considera que la gravedad no cambia, porque lo que puede cambiar es mínimo. Ya vas a ver cuando hagamos los cálculos en dinámica del valor de la gravedad a distintas distancias de la superficie. Entonces, por eso se generaliza y se considera constante a cualquier altura. La aceleración de la gravedad 9,8. Después, a los 10 metros de altura, ya lo dijimos, n, el cuerpo demora al mismo tiempo en caer desde la altura máxima hasta 10 metros, que es los 10 metros del... No, no es así. Es decir, la confusión que puede surgir es que te habla de la misma distancia, tiempo que tenga hasta la altura, en caer desde la altura máxima hasta los 2 metros, que desde los 10 metros hasta el suelo, como si esa cantidad fija significase que va a adquirir, que va a utilizar el mismo tiempo, y no es así, porque el primer tiempo de caída es sin velocidad inicial. Entonces, el tiempo hasta los 10 metros es raíz cuadrada 2 alturas sobre gravedad. Un segundo. Tiempo es raíz cuadrada 2 alturas sobre gravedad, hasta los primeros 10 metros, 2 por 10 metros de 1,8, te da 1,43 segundos. Pero desde los 10 metros hasta el piso tienes un movimiento, un tiempo total. Fíjate que el tiempo total que teníamos era de 1,75 segundos. Lo habíamos calculado en esa opción. Perdón, acá, en la B, habías calculado 2 alturas, que es la altura total. Ese es el tiempo total, perdón. Ese es el tiempo total. Pero cuando te pregunta de los 10 metros hasta el piso, vos tenés que tomar en cuenta que desde los 10 metros hasta el suelo, el tiempo total menos el tiempo de los 10 metros. O sea, el tiempo total que era 1,75 segundos, menos el tiempo que demoró en bajar hasta 10 metros, que es 1,43. Claro, te da 0,32. Por más que sea igual la distancia, el segundo 10 metros, los segundos 10 metros, lo hace con un movimiento uniformemente acelerado, pero ya con una velocidad inicial lograda. Por eso vas a encontrar una diferencia de tiempo significativa. Demora solamente 0,32 segundos. Primero cae sin velocidad inicial y en el segundo término cae con una velocidad inicial determinada y un tiempo utilizado hasta ese momento de 1,43 segundos. Dicho esto, voy a hacer un intervalo, ya continúo.